bastante material, pero por lo menos nos da una base para seguir nosotros estudiando y preparándonos, ¿saben? ¿No? Y escuchando y de repente propiciando otro seminario de este tipo con mayor tiempo, ¿no? Que pues pueda darnos la posibilidad de poder desarrollar más. Ayer, por ejemplo, compartíamos con un hermano, mientras nos íbamos en el autobús, decíamos, me hablaban, por ejemplo, de hermanos, cómo es, cuando algunos dicen que el dinero debe ser entregado a la esposa, el dinero debe ser entregado a la esposa. ¿Qué opina usted? Me decían, ¿no? ¿Qué opina usted? El dinero debe ser entregado a la esposa. Y entonces, cuando a uno le hacen una pregunta de este tipo, y siendo uno un ministro, un predicador, lo primero que uno tiene que pensar es en la palabra, ¿no? En la Biblia, ¿no? A ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, ¿no? Porque uno no puede abordar y lanzar una respuesta especulativa o presunción, tiene que ir a la escritura. Y entonces yo respondiendo basado en los principios escriturales, diciéndole que hay un modelo bíblico, le decía, bueno, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Cristo con nosotros? La Biblia dice que somos coherederos juntamente con Él, ¿sí? Y Él pone todo en nuestras manos, ¿se han dado cuenta? Él pone todo en nuestras manos, ¿no? Pero no para que nosotros hagamos lo que querramos con lo que Él pone en nuestras manos, sino para que lo hagamos según su dirección y guianza, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, qué sencillo. El hombre definitivamente debe darle a su mujer la cosa, todo, debe darle todo. De poner en la mano a la mujer, acá está mi amor, este es mi sobre, aquí está mi amorcito. Tú eres coheredera juntamente conmigo, ¿no? Esto no es mío ni tuyo, esto es nuestro. Aquí está en tus manos, mi amor, ¿sí? Pero no para que ella gaste, sino para que administre. Entonces yo lo ilustraba de esta manera, ¿no? Digamos que el gerente viene a ser algo así como es el dueño de la empresa, ¿sí? El gerente es el dueño de la empresa. Pero este gerente tiene un administrador, ¿sí? Entonces el administrador administra el bien, pero no decide sobre ese bien, sino que según la dirección del gerente y las decisiones y las orientaciones, el administrador procede, ¿sí? Entonces igual, la mujer puede tener dinero, pero va a gastar, va a administrar según las direcciones del varón. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, no es que ella va a tomar, va a decidir sobre ese dinero, sino que va a administrarlo según las direcciones que el marido disponga, porque él es el líder, él es la cabeza. ¿Está bien? O sea, no les ofende esto a los varones, ¿no? O sea, el pastor está colado, ¿no? Pero estamos hablando de principios espirituales, ¿sí? De cómo Dios establece las cosas. Entonces, ahora yo también clarifico, hermanos, y soy claro también, es decir, que desafortunadamente una enseñanza de este tipo puede ser tomada en la cama. Eso es cierto. O sea, cualquier persona puede agarrar esta palabra y de manera carnal y animalesca recibir esta información y proceder de manera arbitraria y carnal. Es decir, el hombre recibe el conocimiento de que él es cabeza y va a su casa y dice, de aquí en adelante yo sé lo que yo mando porque yo soy la cabeza. La mujer de manera carnal dice, ya ves, escuchaste al pastor, a partir de mañana me das todo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, esto se pervierte. ¿Por qué? Porque de manera carnal procedemos. Entonces, hay que pues crecer espiritualmente, hay que madurar. ¿Ustedes se han dado cuenta que el Señor no desperdicia sus bienes? ¿Ustedes creen que el Señor pondría en sus manos dones que nosotros no supiésemos administrar? Él no hace eso, ¿sí o no? Él no hace eso. O sea, Él no procede de manera indiscriminada, negligente e indolente con sus bienes. Él sabe cómo las concede, ¿sí o no? Porque Él espera que crezcamos, que maduremos, que desarrollemos para confiar a nosotros un mayor bien. ¿Me entienden? Porque Él sabe.
Entonces, esto significa también de que cuando nosotros tratamos con nuestra mujer, con nuestra esposa, con nuestra pareja, tratamos en relación a todo esto, también debemos trabajar de manera que la persona madure para poder ser capaz de dársele aquello que le vamos a confiar. Solo para poner este balance, ¿no? Porque ahora, otra vez, se puede tomar de manera carnal, entonces el marido dice, madura primero, madura primero, y entonces el asunto se perdiente. Entonces, hay que tratar de asumir las cosas de manera espiritual, pues, ¿no? En el Señor, ¿no? Y no hacerlo carnalmente. Entonces, esto es fundamental. Bueno, eso a manera de resumen. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a tratar de tomar este pasaje, espero que podamos llegar a Pedro y concentrarnos más allá, pero déjenme por lo menos dar algunos pensamientos de este pasaje y luego pasar a Pedro y hablar de la sabiduría que debemos tener para conducirnos con ellas. ¿Está bien? El pastor Jim cuando leyó el folletito que habíamos estado distribuyendo ahí en la pipa, se puso, Otoniel, tú vas a dar esto de viviendo con ella sabiamente. Y dice, wow, qué tema más difícil, ¿no? Te voy a invitar a mi iglesia para que lo veas. Pero vamos a ver cómo te va cuando vas allá. Muy bien, Efesios capítulo 5. Vamos a ver algunos pensamientos aquí que nos ayuden a poder desarrollar estos principios. Muy bien, Efesios 5:21. Ahora, vamos por partes, ¿sí? Definitivamente Dios es el primer interesado en nuestra propia realización. ¿Sí? Dios está interesado en nosotros, en nuestro propio bien, y nos conoce. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ir por partes, ¿ya? Es interesante. Antes del Señor de comenzar a desarrollar una serie de consejos que tienen que ver con la relación matrimonial, lo primero que dice es, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, el fundamento que Él va a poner para desarrollar la instrucción es un fundamento espiritual. Es decir, que tiene que ver la disposición, el deseo de cedernos mutuamente. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, tenemos que tener la disponibilidad, recuerden que el Señor produce el querer y el hacer por su buena voluntad, tenemos que tener la disponibilidad de someternos, de cedernos el uno al otro. Vamos a aprender a cedernos. Ahora, cuando el Señor dice que debemos someternos unos a otros, Él no solamente hace la demanda y da el consejo, sino que además Él va a comenzar a explicar, a través del apóstol Pablo, quien está inspirado por el Espíritu, Él va a comenzar a explicar de qué manera opera este sometimiento. En otras palabras,